buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este especial de nuestra Semana por la Paz. Y en este espacio hemos querido invitar al Padre Carlos Novoa, jesuita, profesor titular y doctor en Ética Teológica por la Universidad Javeriana. Padre Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Berta, muchas gracias. Muy gentiles ustedes por esta invitación que me honra. Bueno, Padre Carlos, estamos en el marco de la 34ª Semana por la Paz en nuestro país. Y a este punto recordemos los objetivos que se traza esta semana. Y es visibilizar los esfuerzos de quienes trabajan en la búsqueda y consolidación de la paz. En la coyuntura actual del país, ¿cómo alcanzar, cómo trabajar estos objetivos sin ser estigmatizados? Me haces una pregunta muy difícil y muy compleja, porque quienes trabajan, y por qué no decirlo, quienes trabajamos por una paz integral, siempre seremos estigmatizados por el poder, como Jesucristo. O sea que digamos que eso es inevitable. El camino cristiano es un camino de alegría y de gozo, pero también un camino de cruz. Y eso tenemos que asumirlo y tenemos que asumirlo con alegría. Me preguntas también sobre la visibilización de la lucha por la paz. Ante todo, televidentes, tenemos que dejar en claro qué es la paz. La paz es el silencio de los fusiles. Pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Es mucho más que el término de la confrontación armada. Por supuesto, el final de esa lucha a muerte es un capítulo muy importante de la paz. Pero la paz tiene muchos otros capítulos. ¿Cuáles? Pues los capítulos que apuntan a la solución de las causas de la violencia y de la guerra. Citemos a una autoridad en el tema, nuestro querido Papa Francisco. Comillas. Nos hallamos en una sociedad donde lo único que cuenta son los ídolos del dinero y del poder. Y en ella la persona no importa para nada. Es desecho, es basura. Esta sociedad mata gente. El hambre es criminal. Vivimos un mundo donde unas minorías absurdas acumulan una riqueza escandalosa a costa de millones y millones que mueren de hambre. Esta sociedad tiene y practica unas finanzas y una economía sin ética. Tenemos que cambiarla. Tenemos que pasar de la cultura del descarte, donde el otro no importa nada. Eso es lo que aquí se está viviendo, dice el Papa Francisco, a la cultura del encuentro. La causa del terrorismo es la exclusión social y el hambre. Hasta aquí el Papa Francisco. Me parece que es una excelente síntesis de lo que es la paz. No puede haber paz si nosotros no desarmamos nuestros corazones. Si nosotros no nos dejamos invadir por la infinita fuerza de Jesús, por su infinito amor, por su infinita misericordia. Si no dejamos que ella nos invada, nos transforme, y renunciemos el odio y la violencia por el perdón y la reconciliación. Pero ese proceso simultáneamente tiene que darse con una práctica concreta de la reconciliación. No puede haber reconciliación donde, como lo ha dicho de tantas maneras, el Papa Francisco lo certifica, lo constata, porque él es un hombre que conoce el mundo de los pobres. No puede haber reconciliación, como lo ha dicho de tantas maneras el Papa Francisco, y lo ha dicho de tantas maneras lo que San Juan Pablo II ya ha dicho.
Vivimos un mundo en el cual cada día hay menos ricos, cada vez más ricos, a costa de más pobres, cada vez más pobres. Construir la paz es construir una economía equitativa. Es luchar contra la pobreza, contra la exclusión, contra el desempleo, contra la falta de oportunidades. Es luchar por educación primaria y secundaria y superior para todos. Es luchar por una vivienda digna. Es luchar por una estructura política sin corrupción. Como bellamente no, porque eso no puede calificar de bello, como de manera precisa y acertada verifica el Papa Francisco, comillas, la corrupción, ese cáncer que nos está matando, cierra comillas, corrupción tanto pública como privada. No puede haber paz mientras haya exclusiones de pobres, de niños, de enfermos, de homosexuales, de mujeres. No puede haber paz donde no construyamos una familia dialógica, donde no haya machismo, donde las mujeres no sean descartadas. Entonces la paz es un complejo, la paz es una totalidad. Porque es que, insisto, la confrontación armada es fruto de la inequidad, es fruto de la injusticia, es fruto de la falta de oportunidades. Es la expresión desesperada de quienes son absolutamente excluidos por esta sociedad. Entonces, se me hablaba sobre la viabilización de la construcción de la paz. Pues viabilizar la construcción de la paz es empeñarse en todas estas dinámicas que acabo de expresar. Padre Carlos, esta Semana por la Paz se celebra también en el marco del Día de los Derechos Humanos, el 9 de septiembre, donde hacemos memoria de uno de sus cohermanos, San Pedro Claver. Nos preguntamos, ¿cómo hablar de derechos humanos en medio de la situación que vive el país, de las movilizaciones de los jóvenes y desde ahí ante la reacción que ha tenido la fuerza pública? ¿Cómo hablar de derechos humanos? Primero de todo hay que puntualizar que hay tres tipos de derechos humanos: los derechos personales, los derechos sociales y lo que se llama los derechos de tercera generación. Toda esta situación de pobreza, de exclusión social, política, económica, cultural, es una flagrante violación de los derechos humanos sociales. Entonces, tenemos que decir que en Colombia nos hallamos en un ambiente de permanente violación de los derechos humanos personales, sociales y de tercera generación. Y en ese marco, entonces, se presentan todas estas movilizaciones de protesta, donde los jóvenes han tenido un gran protagonismo. Y en ese contexto se me pregunta por la práctica de los derechos humanos en esas manifestaciones y la práctica de los derechos humanos en la presencia de la fuerza pública frente a esa protesta. Hay que decir que toda propuesta en un Estado social de derecho democrático como el nuestro tiene que ser una protesta pacífica. Y lamentablemente, y eso es de conocimiento público, y hay ya pruebas muy bien documentadas que nos muestran abusos y violencia de parte y parte. Ha habido violencia desde las manifestaciones públicas de protesta, que ciertamente no ha sido propiciada por los organizadores de esas propuestas, sino por sectores extremistas que creen que utilizando el vandalismo, ¿no?, de romper vitrinas, de robar almacenes, de quemar CAIs, de herir policías,
entonces vamos a hacer el cambio social. No, así no se hace el cambio social. El cambio social no se hace con violencia. Y tenemos que dejar muy en claro que derechos humanos tenemos todos. Derechos humanos tenemos los manifestantes, pero derechos humanos también tienen los policías. Y herir policías, eso también es una violación de los derechos humanos. Simultáneamente, por desgracia, también algunos miembros de la fuerza pública han cometido excesos. No han sabido aplicar el uso proporcional de la fuerza. Inclusive se sabe de algunos agentes de la fuerza pública que han disparado a los manifestantes. Eso, por supuesto, ni es moral, ni es legal, ni puede admitirse. Yo me muero de la pena lo que voy a decir. Execrable, absolutamente censurable el vandalismo que han hecho algunos sectores que se han hecho presentes en las manifestaciones públicas. Y que, insisto, de ninguna manera son organizados ni son traídos por los organizadores de tales manifestaciones. Entonces, dejando en claro que ese vandalismo es absolutamente censurable, la fuerza pública tiene una mayor responsabilidad. La fuerza pública tiene una mayor responsabilidad porque es que la fuerza pública, como su nombre lo dice, utiliza la fuerza a nombre de la Constitución y la ley y reciben la aprobación ética, jurídica y de facto religiosa para utilizar esa fuerza. Luego, por consiguiente, ellos deben ser especialmente cuidadosos en el manejo de esa fuerza. En síntesis, todos en el ejercicio de la protesta, es un ejercicio legítimo en un Estado social de derecho democrático, debemos ser muy cuidadosos en la observancia de los derechos humanos, de los manifestantes y de los policías. No tiene presentación, manifestantes heridos, desaparecidos, como tampoco tiene presentación, policías heridos. Y lo que pasó en un CAI, es decir, eso no tiene ninguna presentación. Que estaban encerrando unos policías y que los iban a quemar vivos porque iban a encender el CAI unos extremistas de las manifestaciones. Perdóneme, eso es un crimen abominable. Eso no se puede aceptar. No se puede. Alguien me decía, no padre, pero es que la gente tiene derecho a expresar su rabia. Y entonces por eso es que destruyen las estaciones de Transmilenio y los buses de Transmilenio. No, señor. Perdóneme. Es que las estaciones de Transmilenio y los buses de Transmilenio son nuestras, son de todos. Eso es un bien público es un bien de todos nosotros. Y tenemos que cuidarlos. Eso tampoco tiene presentación, eso no es ético, eso es violar los derechos humanos de nosotros. ¿Ya? Porque nosotros tenemos un derecho humano fundamental, es la conservación de los bienes de toda persona, y los bienes públicos son bienes de todas las personas. Entonces, como se dan cuenta, es un asunto complejo y es un asunto que hay que manejar de una manera integral. Y finalmente, Padre Carlos, una pregunta que se hace obligada, creo yo, en momentos como los que atraviesa nuestro país. El país firmó hace 5 años un proceso de paz. Nos podríamos entonces preguntar, a raíz también de esta crisis que se ha agravado por lo de la pandemia, ¿qué balance tenemos hoy? ¿O qué podemos decir de esta experiencia? ¿Qué nos queda? Que nos quedan realizaciones positivas, por lo pronto. Puedes hacer una evaluación de las realizaciones y de los sucesos de la implementación del proceso de paz. Tiene varias facetas. Empecemos por una de ellas que para mí es las facetas positivas.
pues se han desmovilizado más de 12.000 personas en armas, y yo creo que eso es un gran avance. Eso es un gran avance porque las FARC realmente, como se dice coloquialmente, le metían mucho ruido a este país, mucho ruido. Mucho ruido significa mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad social. Eso crea desconfianza en la inversión económica, en la generación y en el proceso de producción agropecuario, industrial, comercial, de servicios. Y por consiguiente eso agudiza tremendamente la pobreza y la creación de empleo, que es fundamental precisamente para superar el estado de pobreza en el que nos hallamos. No se nos olvide que según el DANE, en época reciente, el DANE, organismo oficial del Estado, nos dice que el 55% de los colombianos gana menos del salario mínimo, no tiene estabilidad laboral y no tiene seguridad social. Es una situación absolutamente alarmante. Entonces, yo creo que ese es un primer hecho. Un segundo hecho, yo sí creo que estamos creciendo, no con la celeridad deseada, pero sí estamos creciendo en el cultivo de una actitud de perdón y reconciliación entre colombianas y colombianos. Y yo creo que eso también es un buen producto de este acuerdo de paz con las FARC. Acuerdo de paz con las FARC, que esa guerrilla hoy desmovilizada, que hoy ya no existe, a mi juicio, esos desmovilizados están cumpliendo sus compromisos. Hay otros aspectos que yo calificaría de dolorosos, de negativos. Un sector de nuestros compatriotas, cada vez menor afortunadamente, se sigue oponiendo a este proceso de paz con una mentalidad guerrerista y con una mentalidad castigadora, que no es del Evangelio, que no es del Evangelio para nada. Entonces es que los guerrilleros cometieron muchos crímenes y hay que castigarlos. No, a nadie hay que castigar, Dios no castiga. Padre, pero entonces, ¿qué hacemos con los criminales? ¿Qué hacemos con las personas que le hacen daño a la sociedad? Una cosa es el castigo y otra cosa es la responsabilidad. Y eso lo deja clarísimo el Evangelio, el Nuevo Testamento. No he venido a buscar la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El propósito del Evangelio no es castigar. Si usted ha cometido un grave crimen o si usted es un criminal de oficio, pues sí, lamentablemente tenemos la sociedad quitarle la libertad, porque usted transita y me pone muertos y me pone bombas, luego no puede transitar. Pues yo lo voy a castigar a usted. Yo voy a buscar que usted corrija su comportamiento y que usted responda por el daño que ha hecho. El tema criminal es ante todo el tema de la responsabilidad y el tema del cambio de las conductas. Entonces el asunto no es de castigo. El asunto no es de castigo porque Dios no castiga. El asunto sí es de responsabilidad. Yo he hecho daño, tengo que reparar el daño que he hecho. La pérdida de una vida es irreparable. No importa. De alguna manera usted tiene que reparar en parte. Y la mayor reparación es que usted reconozca el crimen y que no lo vuelva a hacer jamás. Justicia, reconciliación, verdad y no repetición. Principios claves del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Quiero subrayar que el Papa Francisco apoyó todo el proceso de negociación con las FARC y apoya el acuerdo con las FARC. Es decir, esa es la posición oficial de la Iglesia Católica manifestada
por su pastor universal, vocero oficial de toda la catolicidad. ¿Por qué lo apoya? Pues por todos los motivos que hemos dado. Entonces invitamos a los conciudadanos que lamentablemente siguen torpedeando este proceso, y muchos de ellos se dicen católicos, perdona, que revisen su catolicismo. Me muero de la pena. El castigo, la venganza y la reconciliación no son evangélicas. La violencia no genera sino más violencia. Personalmente lo vengo diciendo desde hace años. La cárcel hay que acabarla, porque la cárcel es una escuela de crimen. Ay, padre, entonces ¿qué hacemos con los delincuentes? Delincuentes como los guerrilleros, o delincuentes como los aristócratas de cuello blanco. Tantos casos, Reficar, Interbolsa, ¿no? Ellos tan serios, tan educados, tan demócratas, ¿verdad? Y que le roban la plata a 15,000 pequeños accionistas, y ellos están forrados en oro. Entonces, aquí, ¿quiénes son los delincuentes? Que hay delincuentes de todo tipo. Que no nos vengan los grandes señores que, entre otras cosas, con frecuencia se oponen al proceso de paz, ¿no? A hablarnos de paz y de justicia, cuando ellos también son criminales. En síntesis, tenemos que dejar el odio, la venganza, la mentalidad castigadora, abrirnos al Espíritu de Jesús, al Espíritu del Evangelio. Dios no castiga. Dios lo único que hace es amar. Y por supuesto, llamarnos a la conversión. Cuando yo digo Dios no castiga, yo no estoy diciendo que Dios está de acuerdo con el mal o con los procederes inmorales, de ninguna manera. Pero Él con amor pide y exige que las personas que cometen crímenes los reconozcan y se les ubique en una institución, que no tiene que ser una cárcel, donde seguramente deben estar privados de la libertad de acuerdo al tamaño de la gravedad de sus crímenes, una institución donde se reeduquen y corrigen sus conductas. Muchas gracias a ustedes, hermanos, que nos escuchan a través de los diferentes canales a través de los cuales hacemos llegar este mensaje, pero especialmente un agradecimiento al Padre Carlos Novoa por su tiempo, por su delicadeza al concedernos este espacio también, que nos ayuda a formar los criterios, que nos ayuda a establecer elementos de juicios para también aportar desde nuestro ser y hacer como ciudadanos a la construcción del país. Berta, muchas gracias. Gran honor para mí, insisto, esta invitación, y espero poder haber contribuido con algunos elementos que nos ayuden a crecer en la construcción de una sociedad solidaria, participativa, justa, y donde se garantice la plena realización y la felicidad de todas las colombianas y colombianos. Gracias, Padre. Que el Señor entonces les bendiga y que sigamos disfrutando de esta experiencia que nos regala la Semana por la Paz.